Star vs. The Forces of Evil sin duda mejoró bastante en la última temporada comparándola con la primera, la cual tuvo un inicio bastante malo, aunque el final fue cuando comenzó a ofrecer su verdadera historia. Y sí, la segunda temporada ofreció una mayor historia, aunque la verdad hubo bastante relleno de capítulos, pero no tanto relleno como los 5 minutos de fondo negro que pongo para ganar dinero. Really, nigga? Sea como sea, al menos esta última temporada tuvo un cierre bastante abierto para una tercera temporada que muchos de nosotros esperábamos. Y bueno, hace nada de unos días se liberó de manera oficial un pequeño teaser de una película pronto a estrenarse de la serie. Pero este video no puede comenzar sin la intro, así que sin más... Saludos a Maikano Studios, Emilio Flores y Memo Llevón por donar en Patreon. Ahora sí, esta serie tendrá una película, aunque realmente lo de la película es solo una estrategia publicitaria, ya que realmente serán los 4 capítulos de la primera temporada, pero al parecer serán pasados de forma seguida el sábado 15 de julio de este año 2017. En fin, tal y como dije hace unos instantes, fue liberado un teaser de lo que será la película de Star. Y bueno, obviamente la vamos a analizar y diré cosas que espero de esta película y los próximos capítulos a estrenarse. Sin más, comencemos. Al comenzar este teaser, que de hecho solo contiene 8 escenas, podemos ver un pie gigante, el cual en un momento pensé que era el de Bullfrog, pero tiene unas uñas y el personaje en sí no las tiene. Igual pensé que era el de Ludo, pero él no ha dejado de usar sus sandalias jamás. Y tampoco sus dedos de pies llegan a ser tan separados y con uñas, así que lo más probable es que sea un nuevo personaje. En la siguiente escena podemos ver a la varita de Star brillando de color verde. Sin embargo, el brillo fue agregado solo para ilusionar al público. Esto se ve porque no existe una sombra que interactúe con la varita. En cambio, en la siguiente escena sí es algo natural y que pasará, que en este caso es el brazo de Luffy, el cual sí tiene una interacción de sombras con el efecto y brillo. En la siguiente escena vemos a Ludo, sí, no Luffy, y esto es porque cuando aparece Luffy sus ojos dejan de tener pupilas para ser totalmente... ¿blancos? Bueno, eso, ustedes me entienden. Y bueno, vemos cómo es que está tomando la parte más pobre del reino de Muni con las ratas. Posteriormente vemos la varita de Moon transformándose en algo oscuro. Y en la escena posterior vemos a Ludo viendo cómo algo comienza a salir de la tierra. Y bueno, destaquemos que esto va a suceder al comienzo de los capítulos. Y esto se ve porque está a la lejanía de Muni y aún está en el castillo derrumbado. Y en la penúltima escena vemos algo dando la mano de Moon. Mi teoría es que ese algo es la mano de Eclipse o algo por el estilo. Sí, díganme loco, pero es mi teoría. Además, es algo oscuro y Eclipse siempre se ha visto como un ser de oscuridad y gran poder, aunque igual puede ser solo un conjuro. Y bueno, en la siguiente escena vemos a una Moon joven siendo tomada por este poder oscuro. Así que puede que esto sea un recuerdo o en sí Star tomando el poder, aunque la verdad lo dudo mucho. Y bueno, en conclusión, con este teaser, porque aún hablaré de unas cosas más, o sea, prometo no dejar pantalla negra, serán 4 capítulos donde no habrá rellenos y se verá la pelea de Moon contra Luffy. Y cielos, olvidé hablar del mensaje, el cual dice lo siguiente: invoco la oscuridad hacia mí, desde lo más profundo de la tierra y el mar, a la noche más oscura entrego mi alma y destrozo mi corazón para invocar el poder mortal, para ver a mi odiado enemigo devorado. El conjuro en sí es ese, y es el que va a activar al poder oscuro. Sin embargo, Toffee responde: Have you learned nothing? Aún no has aprendido nada. Esta respuesta puede ser debido a que, como vimos al final de la primera temporada, Toffee después de ello regresó de la vida y bueno, el dedo creo que no lo encuentra y supongo que es gracias a ello que Toffee es inmortal. Y sobre lo otro, Marco va a llegar con Star y todo eso, y la verdad después de esto quiero ver cómo se desenvuelve Marco. Porque la temporada 2 tiró a la basura muchas cosas que pudieron haber sido usadas y habrían cambiado bastante el rumbo de la historia de la serie.
El ejemplo más grande es el capítulo Running with Scissors, en el cual vemos que Marco crece y también su mentalidad. También se veía que Marco había olvidado muchas cosas como su contraseña y algunos aspectos de su vida cotidiana. Password? I don't remember my password. Try, ladies. Its thumbprint lock will allow no man or magical creature to ever break into... Got it. Jana, get out of town! How'd you do that, Jana? I've got Marco's thumbprint. In fact, I've got all your sensitive information. Oh, shit! Y muchos de nosotros pensamos que Marco buscaría esto con Jana y surgiría una historia con un Marco que olvidaba a Jackie y ahora tenía que ver si elegir a Star o Jackie, o ya directamente no buscaba amor. Porque de hecho, Marco de grande tuvo a su mascota con un collar con el número 667, el cual hacía referencia a cada cuantos años sucede el baile de la luna roja, el cual es donde Marco bailó con Star y sus almas quedaron juntas por siempre. Lamentablemente todo esto, como dije en un momento, fue tirado a la basura con la peor excusa del mundo. Marco creyó que todo fue un sueño y se olvidó de todo, o algo así recuerdo. Star vs. The Forces of Evil podría ser una serie muy buena, pero la mala utilización de narrativa y el relleno innecesario hacen de la serie algo que deja mucho que desear. Lo que espero es que en esta tercera temporada se use menos relleno innecesario y se centren más en la trama. Y sí, también estaría bueno bajarle al fanservice y el Star vs. Jackie, porque la verdad, si comparamos esas peleas de ships contra la historia que tiene de fondo la serie, vaya que sin duda quiero la historia, porque la verdad sí podría hacerle frente a series como Steven Universe, pero como ya dije, los ships y el relleno arruinan todo. En fin chicos, el dibujo de la semana me llega por una historia de DeviantArt, la cual sin duda hace unos dibujos bastante bonitos que sin duda vale la pena darles un vistazo. Sin más, el dibujo es este. Vaya que sin duda amo este dibujo, y de hecho muchos me han dicho que el diseño del gato ha empeorado, así que veré la forma de hacer un nuevo render de este gato para próximos videos. En fin chicos, ahora sí, sin más que decir, no llegamos a los 10 minutos, lo lamento, vale, voy a poner, pero creo que llegamos a los 7 minutos, es que no sé cuánto tiempo dura esto. Yo ahorita veo en este momento 8 minutos con 37, pero voy a borrar cuantas cosas y todo eso, así que igual y duro menos, ¿vale? En fin, ahora sí chicos, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. We'll be there, a wink and a smile and a great old time. You will be there, wherever we are. There's a fun to be found. We'll be there when you turn that corner. We jump out the bush with a big beard and a smile. We'll be there. にゃんにゃんにゃんにゃんにーはおにゃんゴージャスデリシャスデカルチャーにゃんにゃんにゃん As you shoot across the sky, baby, you're a firework. I'll let you Hababa, hababadagada, hababadadaba, hatapadagadaga, hatada, hababa, hababadagadaga, ba, ba, ba ba ba, ba 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 ba, ba 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 ba.